La vida delictiva, sobre todo el fraude, está influida en primer lugar por un estilo de vida que estos estafadores desean pero que normalmente no pueden tener. Vivir como ricos exige años de esfuerzo, y ese es sobre todo su miedo. Hush Puppy, un nigeriano que cumple condena en Estados Unidos, quería más de la vida que un nigeriano medio y no le importaba que el mundo supiera quién era. En consecuencia, todo el mundo lo sabía. He aquí cómo el FBI resolvió la estafa de $1.600 millones a Instagram. Yahoo Boy, el origen de Hush Puppy. Cuando Jerry Yang y David Filo fundaron Yahoo en 1994, eran estudiantes de ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford. Al principio, el dúo llamó al sitio Guía de Jerry y David para la World Wide Web. En aquel momento, el sitio funcionaba simplemente como una recopilación de los sitios web favoritos de Yang y Filo. Sin embargo, a medida que la plataforma fue ganando popularidad, acabó rebautizándose como Yahoo, que es un acrónimo de Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Aunque Yahoo creció exponencialmente durante la siguiente media década y su popularidad se extendió por varias regiones del mundo, Yang y Filo nunca podrían haber imaginado que se convertiría en una herramienta en manos de estafadores de Internet en la lejana Nigeria. A medida que los servicios de Internet ganaban popularidad en Nigeria a principios de la década de 2000, los jóvenes desilusionados con la vida en el país tercermundista encontraron una salida bastante oscura a su burbuja. Mientras Yang y Filo se dedicaban a perfeccionar la interfaz de usuario de Yahoo, sus homólogos nigerianos, en su mayoría desempleados, utilizaban algunas de las funciones más novedosas del sitio web para perpetrar las más ruines estafas románticas. Estos estafadores de Internet utilizaban Yahoo Messenger para comunicarse con sus desprevenidas víctimas, hombres o mujeres, de todo el mundo, prometiéndoles amor, matrimonio y un final feliz en un intento de estafarles enormes sumas de dinero. Los que triunfaban se hacían llamar Yahoo Boys, como forma de rendir homenaje a la plataforma que les había proporcionado su riqueza mala vida. A medida que un mayor número de víctimas potenciales conocía el modus operandi de las estafas románticas, los estafadores de Internet de todo el mundo se vieron obligados a evolucionar su juego, lo que dio lugar a otras estafas, como el phishing, los fraudes benéficos, las estafas en redes sociales, los fraudes con tarjetas de crédito, los fraudes en la declaración de la renta, el carding, el compromiso del correo electrónico comercial, etc. Estas estafas dieron lugar a una nueva generación de Yahoo Boys, que tenían una personalidad exagerada y alardeaban de su riqueza sin precaución ni remordimiento. La forma, a veces descarada, en que llevaban a cabo sus negocios ilegales daba crédito al dicho de que el poder absoluto corrompe absolutamente, o, en su caso, la riqueza fácil tiende a volver loco de sed. Uno de los adalides de esta nueva generación de estafadores fue Ramon Abbas, que alcanzó notoriedad en las redes sociales en torno a 2015 y era conocido por sus más de 2,8 millones de seguidores, en Instagram como Hush Puppy. También se hacía llamar Hush, Ray Hush Puppy, y The Billionaire Gucci Master. Nacido el 11 de octubre de 1982 en Lagos, la humilde educación de Hush Puppy fue lo que alimentó su insaciable apetito por la riqueza y las cosas caras de la vida. Hush Puppy nació y creció en la zona de Oworonshoki, en Lagos, Nigeria, y fue allí donde empezó su carrera como Yahoo Boy. Antes de eso, vendía pan y otros alimentos en la calle junto a su madre, mientras su padre era taxista. Entonces, ¿cómo se convirtió un chico pobre de las calles de Lagos en un multimillonario maestro de Gucci? A principios de la década de 2000, muchos jóvenes nigerianos descubrieron que Yahoo Messenger podía utilizarse como herramienta para estafar a lo que ellos llamaban clientes o magas, el dinero que tanto les había costado ganar. Ramon Abbas era uno de ellos y no tardó en dominar el arte de utilizar identidades robadas para estafar miles de dólares a víctimas desprevenidas en sofisticadas estafas románticas. En poco tiempo, Hush Puppy encontró el éxito en su nueva línea de trabajo y se labró rápidamente una reputación de gran derrochador en su barrio pobre. En una entrevista de la BBC, el conductor local se relató cómo a Hush Puppy le gustaba derrochar su dinero durante los primeros días de su carrera como Yahoo Boy. Seye dijo: «Era generoso. Solía comprar cerveza para todo el mundo». En 2014, Hush Puppy, así como varios otros Yahoo Boys de Nigeria, empezaron a emigrar a Malasia para continuar con sus negocios ilegales. Aunque se han dado varias explicaciones para este repentino cambio de ubicación,
incluida la represión nacional de los estafadores de Internet por parte de las fuerzas del orden nigerianas, lo cierto es que el viaje a Malasia fue más bien un rito de iniciación o de mayoría de edad para la mayoría de los Yahoo Boys de la época. A medida que la comunidad, en línea, se sensibilizaba ante los diversos formatos de estafa romántica, empleados por los estafadores de Internet, los principales sitios web de citas introdujeron varias medidas de seguridad que hacían casi imposible que los Yahoo Boys accedieran a sus sitios web desde Nigeria y otros países de África. Mientras algunos de estos chicos se conformaban con acceder a sitios web de citas más pequeños y con menos seguridad, Hush Puppy sabía que si quería llegar a ser tan grande como siempre había soñado, tenía que dar este paso. Esto supuso un punto de inflexión en la historia de Hush Puppy, ya que Malasia no solo ofrecía una arquitectura de Internet más sofisticada, sino que también era un punto de encuentro para estafadores de todo el mundo debido a la laxitud de la aplicación de la ley en el país. En Malasia pudo prosperar y hacer el tipo de conexiones dentro de la comunidad del fraude por Internet, que le propulsaron hacia una riqueza estupenda. Llegados a este punto, Ramón Abbas ya no tenía vuelta atrás y adoptó la marca más grande que la vida que todos conocemos como Hush Puppy. Incapaz de contener la inmensa alegría que le producía su recién encontrada riqueza, Hush Puppy encontró la forma de expresarse en Instagram. Debido a sus humildes orígenes, Hush Puppy siempre tuvo una desesperación única por hacerse rico por todos los medios. Pero lo que más ansiaba era ser respetado por todo el mundo y vengarse de quienes le menospreciaron en las primeras etapas de su vida. Para él, la aplicación para compartir fotos Instagram le proporcionó los medios perfectos para conseguir las dos cosas que más deseaba y, desde luego, no se contuvo. Cuando aún vivía en Malasia, Hush Puppy empezó a convertirse en una sensación de Instagram al hacer alarde con regularidad de su estupendo y adinerado estilo de vida. Sin embargo, fue cuando se trasladó a Dubái cuando realmente alcanzó el estrellato en Instagram, ya que su ostentoso estilo de vida cautivó a millones de usuarios de Instagram, especialmente jóvenes buscavidas y Yahoo Boys en Nigeria, que lo admiraban como motivación diaria, y el maestro multimillonario de Gucci, como rezaba en su biografía de Instagram, no decepcionó a sus seguidores. Mientras Hush Puppy seguía recibiendo cantidades ridículas de dinero, se aseguraba de mostrar en directo a sus seguidores cómo derrochaba en lujos de la vida, como ropa de diseño, relojes de pulsera de diamantes y coches hechos a medida. El famoso estafador de Internet rara vez hacía un post sin hacer referencia a marcas internacionales, famosas como Gucci, Fendi, Versace e incluso Rolls-Royce. Cuanto más publicaba Hush Puppy su estilo de vida casi de cuento de hadas, más seguidores conseguía, y en el pico de su fama llegó a tener más de 2,8 millones de seguidores activos. Como Hush Puppy daba mucha publicidad a sus marcas, y éstas disfrutaban de su patrocinio masivo, algunas de ellas empezaron a corresponder a su lealtad haciéndole todo tipo de regalos especiales. En una ocasión, consiguió un viaje con todos los gastos pagados al Ritz de París como invitado VIP de Louis Vuitton. En otra ocasión, él y Samson Oyekunle, otro influencer de Instagram, fueron invitados a una lujosa fiesta en la sucursal de Versace en Kuala Lumpur. En este evento en particular, los dos recibieron varios regalos por ser los mejores clientes de la tienda. Más tarde, Hush Puppy desató la histeria entre sus seguidores de Instagram cuando publicó un vídeo en el que lo celebraba gastándose $20,000 en la misma tienda. Muy pronto, Hush encontró un digno cómplice en otra influencer de Instagram, Ismaila Mustafa, también conocida por el apodo de Monfa. Juntos, el dúo causó un gran revuelo en las redes sociales al mostrar todos los lujos que podían permitirse con sus ilimitados recursos financieros. Desde caros viajes en jets privados hasta excesivas compras en tiendas de diseño, el dúo no paraba de publicar contenidos sobre su increíble estilo de vida, que enganchaba a sus seguidores a sus páginas de Instagram como si fueran drogas. En el punto álgido de la fama de Hush Puppy en Instagram, más de 2,8 millones de personas vieron su publicación sobre su Rolls Royce personalizado, y tanto él como Monfa fueron mencionados en la canción Living Things del artista nigeriano Nuave Mais. La canción fue un éxito de 2016 en Nigeria, y Nuave Mais rindió homenaje a la estupenda riqueza de la que disponen Hush Puppy y Monfa. Aunque la extravagante personalidad de Hush Puppy le granjeó algunos amigos entre algunas de las personas más influyentes del mundo, especialmente artistas y celebridades, también significó que pisara algunos pies con demasiada frecuencia. En una de sus polémicas más famosas en Internet,
Hush Puppy se ensarzó en una guerra de palabras con los artistas nigerianos Phyno y Cassie, a los que acusó de llevar relojes falsos. En el punto álgido del intercambio entre el trío, Cassie afeó al influencer de Instagram que no tuviera una fuente de ingresos verificable. Dijo: «No tienes credibilidad, ni una fuente de ingresos conocida, y aún así vienes a las redes sociales a atacar a músicos nigerianos que trabajan duro y tienen una riqueza rastreable». Siguió retando a Hush Puppy a que aportara pruebas de lo que hace para ganarse la vida y que le ha ayudado a adquirir tanta riqueza en tan poco tiempo. Al final de su larga diatriba, Xi exigió que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria investigara los negocios de Hush Puppy. Escribió: «Tenemos que empezar a hacer preguntas y la EFCC tiene que empezar a prestar más atención a los detalles». Esta fue quizá la voz más alta que había pedido una investigación sobre el opulento estilo de vida de Hush Puppy. Aunque Hush era muy generoso a la hora de compartir con sus seguidores sus alocados hábitos de gasto, siempre se mostraba esquivo cuando se trataba de revelar el origen de su riqueza. Su vaga explicación de que se dedicaba a la inversión inmobiliaria no era suficiente, y cualquiera que conociera el estilo de vida del Yahoo Boy medio sabía que Hush Puppy estaba muy por encima de ellos. Entonces, ¿cuál era exactamente la fuente de sus ingresos? Estafas relacionadas con el correo electrónico empresarial. Muchos de los Yahoo Boys que abandonaron Nigeria para continuar sus negocios ilegales en Malasia, incluido Hush Puppy, se dieron cuenta muy pronto de que solo podían ganar unos pocos miles de dólares con estafas románticas. Y lo que es más importante, el éxito de este tipo de estafas depende en gran medida de varios factores que escapan, en gran medida, al control de los estafadores. Por ejemplo, ¿cuánto está dispuesta a pagar una víctima potencial? Depende sobre todo de lo generosa que sea esa persona, y no necesariamente de cuánto esfuerzo ponga el estafador en conseguir que la víctima confíe en sus falsas identidades. Para Ramón Abbas, este no era un modelo de negocio fiable que pudiera resistir el paso del tiempo, por lo que le resultó importante dar el paso. Para ganar mucho dinero, Ramón Abbas y sus secuaces tuvieron que dejar de estafar a particulares y centrarse en aprovecharse de empresas multimillonarias mediante elaboradas estafas en línea denominadas esquemas de compromiso de correo electrónico empresarial, BEC. Estas estafas son bastante lucrativas y representan casi la mitad del dinero que se roba mediante fraude y cuestan a las empresas estadounidenses más de 2.000 millones de dólares al año. Según el sitio web del FBI, el correo electrónico comercial comprometido, BSC por sus siglas en inglés, también conocido como cuenta de correo electrónico comprometida, EAC por sus siglas en inglés, es uno de los delitos en línea más perjudiciales desde el punto de vista económico. Se aprovecha del hecho de que muchos de nosotros dependemos del correo electrónico para realizar negocios, tanto personales como profesionales. Una cosa que hay que entender sobre los BEC es que normalmente los lleva a cabo un grupo de estafadores y que cada persona del grupo se especializa en varios aspectos de la estafa. El nivel de sofisticación de estas estafas es tan aterrador que la mayoría de las empresas a las que se dirigen los estafadores nunca saben qué les ha golpeado hasta que han perdido enormes sumas de dinero. A pesar de los miles de millones de dólares que pierden las empresas cada año, la estafa BK sigue siendo muy poco denunciada debido a lo embarazoso que resulta para las empresas afectadas. En consecuencia, muchas de ellas prefieren contar sus pérdidas o investigar el asunto discretamente para no exponerlo fácilmente que los estafadores vulneraron la seguridad de su empresa. Así fue como Hush Puppy y su banda criminal pudieron llevar a cabo BEC devastadores, que costaron a las empresas millones de dólares en pérdidas, durante tanto tiempo sin ser descubiertos. ¿Cómo llevan a cabo estos delincuentes las estafas BEC? Según el FBI, cada estafa BEC suele constar de 4 fases, desde el momento en que se inicia hasta que se roban los fondos. En primer lugar, los estafadores identifican un objetivo. Suelen ser empresas estadounidenses o europeas. A continuación, proceden a recopilar la información disponible sobre la empresa, ya sea a través de su sitio web corporativo o de cuentas en redes sociales, como LinkedIn. En la segunda fase, los estafadores, normalmente un pirata informático, acceden a la cuenta de correo electrónico de alguien de la empresa, sin otro motivo que controlar la entrada y salida de información sobre los negocios de la empresa, en concreto, en relación con las transacciones financieras. Los estafadores pueden esperar silenciosamente en las cuentas de correo electrónico de las víctimas durante varias semanas, sin ser detectados, hasta que llega una factura. En este punto, la estafa BEC pasa rápidamente a la tercera fase. En ella,
Los estafadores suplantan la cuenta de correo electrónico del remitente, de la factura o de alguien de mayor rango dentro de la empresa, como el director general. Para ello, los delincuentes utilizan herramientas específicas que imitan la dirección de correo electrónico original del remitente de la factura o del director general de la empresa objetivo. La dirección de correo electrónico, falsificada, suele incluir ligeras variaciones con respecto a la dirección legítima, que no son fáciles de detectar. Por ejemplo, jasonkellytargetcompany.com, jasonkellytargetcompany.com. Ligera variación engaña a la víctima haciendo le creer que cualquier mensaje recibido desde la dirección de correo electrónico procede de una persona de confianza o de alguien con autoridad, como el director general. Los estafadores se toman todas estas molestias solo para intentar desviar el pago de la factura que habían interceptado anteriormente. No es una tarea fácil, y los estafadores emplean varias tácticas, como el envío de correos electrónicos de spear phishing a los responsables de la empresa víctima, normalmente alguien del departamento financiero, para disculparse de que los datos de la cuenta anterior eran incorrectos y proporcionar nuevos datos. A veces, los estafadores incluso realizan llamadas telefónicas de suplantación, en las que se hacen pasar por el remitente de la factura para parecer más convincentes y manipular con éxito a la víctima para que efectúe un cambio de datos bancarios para el pago de la factura. Por último, los estafadores proporcionan a la víctima nuevas instrucciones para la transferencia. Una vez que los fondos se transfieren a la cuenta bancaria controlada por la banda delictiva, esta se dedica rápidamente a blanquear el dinero redistribuyéndolo en varias cuentas, convirtiéndolo en criptomoneda o utilizándolo para comprar artículos de lujo caros. Esto hace que el dinero sea imposible de rastrear y protege a los estafadores de ser descubiertos. Cuando el remitente original de la factura no recibe los fondos en la fecha especificada, suele ponerse en contacto con la empresa víctima. Desgraciadamente, poco se puede hacer en ese momento, y los responsables de la empresa víctima se quedan con la cara colorada. Algunos de los mayores fraudes que se han perpetrado eran BEC, y muchos de ellos se llevaron a cabo en la última media década, lo que apunta a un aumento de la actividad de los estafadores en los años previos a la muy publicitada detención de Hush Puppy. En 2019, Toyota Boshoku de Japón, un proveedor de piezas de automóviles, fue víctima de una estafa BEC que le costó a la organización $37 millones. Los estafadores lograron suplantar el correo electrónico corporativo de la empresa y procedieron a persuadir con éxito a un ejecutivo del departamento financiero para que realizara la transferencia bancaria. Ese mismo año, los delincuentes enviaron correos electrónicos de spear phishing a la parroquia católica de San Ambrosio, en Estados Unidos. Los estafadores consiguieron hacerse con $1,7 millones, haciéndose pasar por proveedores de servicios y alegando que la iglesia no había pagado los servicios prestados durante varios meses. En otra estafa BIC, los estafadores demostraron que su codicia no tiene límites al atacar a una organización sin ánimo de lucro para niños, Save the Children. El ataque de 2018 se produjo después de que la cuenta de correo electrónico de un empleado fuera pirateada por los delincuentes. Desde la dirección de correo electrónico comprometida, procedieron a enviar facturas y documentos fraudulentos vinculados a un proyecto en Asia. Las pérdidas acumuladas por la organización se estiman en $1 millón. Afortunadamente, los detalles de todas estas estafas, Becky, están ahora en el espacio público y están ayudando a crear suficiente conciencia en torno a estas terribles estafas. Durante su reinado como uno de los principales ciberdelincuentes, Hush Puppy estuvo implicado en varios delitos BEC de gran repercusión que estuvieron a punto de poner de rodillas a muchas empresas. Uno de los casos más populares ocurrió en 2019, cuando un bufete de abogados, con sede en Nueva York, estaba a punto de realizar un pago de $922,000 a un cliente que acababa de refinanciar una propiedad. Sin que ellos lo supieran, Hush y su equipo de estafadores de Internet llevaban tiempo vigilando a la empresa. Así que, cuando un asistente jurídico del bufete envió un correo electrónico al cliente para averiguar a dónde debía enviarse el dinero, el grupo criminal entró en acción y envió un fax con instrucciones para realizar una transferencia bancaria a una cuenta diferente. El asistente jurídico actuó con la diligencia debida y llamó al número que figuraba en el fax para verificar que las nuevas instrucciones eran auténticas. Curiosamente, la llamada fue contestada y el estafador pudo proporcionar detalles muy confidenciales que la convencieron de enviar el dinero a la cuenta bancaria. Así de fácil, $922,000 se habían esfumado.
Uno solo puede imaginar lo angustiada que se habría sentido la asistente legal cuando se descubrió que era una estafa, pero realmente no tenía ninguna posibilidad. Hushpuppi había investigado a fondo tanto al bufete como al cliente, por lo que le resultó bastante fácil, a él o a cualquier miembro de su banda criminal que hablara con la asistente jurídica, proporcionar detalles muy confidenciales sobre todo el proceso. Mientras la empresa seguía luchando por asimilar lo que acababa de ocurrir, Hushpuppi, en su estilo típico, ya estaba gastando de nuevo y publicando recibos en su página de Instagram. Blanqueo de dinero y caída. En las redes sociales, Hushpuppi solo dio una vaga explicación de la fuente de sus ingresos, afirmando que se dedicaba a la inversión inmobiliaria. Curiosamente, en ninguna de sus publicaciones de Instagram aparecía trabajando o esforzándose por vender esa fachada, mientras que algunos de sus seguidores más ignorantes pueden haber creído esta mentira descarada, los Yahoo Boys en Nigeria, que habían llegado a verlo como una especie de modelo a seguir, sabían que era solo uno de ellos. Sin embargo, tampoco tenían ni idea de lo profundo que había llegado su mentor en la comunidad del fraude en Internet. En 2019, Hushpuppi se había convertido en uno de los estafadores Beck con más éxito y formaba parte de un sindicato de delincuentes que llevó a cabo algunos de los mayores robos online de los últimos tiempos. Para ejecutar este tipo de grandes robos con una precisión milimétrica, los trabajos tenían que ser compartimentados y cada segmento manejado por especialistas que pertenecían al sindicato de estafadores de Hushpuppi. Algunos de estos especialistas son contratados con el único fin de crear cuentas bancarias falsas. Otros se dedican a crear sitios web ficticios para engañar a sus víctimas. Los piratas informáticos también son actores muy importantes en la red delictiva, ya que crean herramientas que les ayudan a acceder a las cuentas de correo electrónico de sus víctimas. Por último, tenemos a los blanqueadores de dinero, especializados en hacer desaparecer los fondos transferidos sin dejar rastro. Lo consiguen redistribuyendo el dinero a través de varias cuentas bancarias, o convirtiéndolo en Bitcoin o a través de mulas de dinero. Estas mulas de dinero son personas desprevenidas, magas o clientes, a las que sus falsos intereses amorosos engañan para que abran cuentas de blanqueo de dinero en estafas románticas. Uno de los socios más conocidos de Hushpuppi era el blanqueador de dinero canadiense Galeb Al-Omari. El dúo realizó varios trabajos juntos, siendo su estafa bici más sonada la del Banco de la Valletta, BOV, en Malta. Según una declaración jurada del FBI presentada en el Tribunal de Distrito de California durante el juicio de Hushpuppi, Ramón Abbas y Galeb Al-Omari conspiraron para blanquear fondos destinados a ser robados a través de transferencias bancarias fraudulentas desde una institución financiera extranjera, en la que se enviaron transferencias bancarias fraudulentas por un total aproximado de 13 millones de euros a cuentas bancarias de todo el mundo en febrero de 2019. El atraco sumió a la isla de vacaciones en el caos, ya que los sistemas de pago se cerraron en toda la pequeña nación europea. Los compradores tuvieron que abandonar sus carritos llenos de mercancías en las cajas y todas las transacciones financieras quedaron en suspenso. En medio de todo el caos, los estafadores habían conseguido enviar unos 13 millones de euros sin ser detectados y se encargó a Hushpuppi que proporcionara cuentas bancarias que pudieran recibir estos fondos sin ser señaladas por fraude. Luego, con la ayuda de Al-Omari, blanquearía rápidamente el dinero antes de que pudiera ser retirado. Esa era la rutina habitual en la mayoría de sus atracos en línea, pero la rápida reacción de BOV impidió que los estafadores se llevaran todo el dinero. El atraco cibernético a BOV por parte de Hushpuppi y sus socios causó conmoción en Malta, y en poco tiempo la noticia apareció en todas las principales cadenas de noticias. Según las pruebas recuperadas por el FBI, mientras resolvía la estafa de $1.600 millones en Instagram, Al-Omari hizo una captura de pantalla de uno de los titulares de las noticias que informaban del atraco y se la envió a Hushpuppi. Al ver la captura de pantalla, este se limitó a responder: «Maldita sea». A pesar de que acababan de perder por poco un gran botín, Al-Omari aseguró rápidamente a Hush que ya se estaba planeando el siguiente atraco. Le respondió: «El próximo será dentro de unas semanas. Te avisaré cuando esté listo». Lástima que se dieran cuenta. O habría sido un buen botín. Aunque BOV confirmó más tarde que había recuperado 10 millones de euros de la suma total que faltaba, el pirata informático había conseguido llevarse parte de los fondos. Aparentemente animado por eso y por la promesa de Al-Omari de otro trabajo, en unas semanas,
Hush Puppy subió a su página de Instagram al día siguiente del ciberatraco a Beov y compartió una foto suya vestido de Fendi de pies a cabeza y apoyado en un Bentley Bentayga de $160,000. En el pie de foto, Hush Puppy escribió: «Me he comprado un nuevo Bentley Bentayga por San Valentín, la mejor manera de celebrar la temporada del amor». Durante los meses siguientes, Hush Puppy y Alaumari trabajan juntos en varias estafas Beck, incluido un intento fallido de robar $124 millones a un club de la Premier League inglesa. El atraco cibernético al club se vino abajo cuando los bancos británicos se negaron a ingresar los fondos en la cuenta bancaria mexicana facilitada por Hush Puppy. Si Hush Puppy y Alaumari hubieran visto los dos intentos fallidos de ciberatraco como señales ominosas de lo que se avecinaba, probablemente habrían frenado su operación. Sin embargo, como verdaderos delincuentes, la sed de más dinero les empujó a cometer más delitos, y Hush se volvió aún más descarado en su siguiente plan fraudulento. Tomando ejemplo de sus primeros días como Yahoo Boy operando estrictamente en estafas románticas, Hush Puppy asumió la identidad de un banquero de Nueva York para su última gran estafa antes de su arresto en junio de 2020. Para esta estafa, el famoso influencer de Instagram se vinculó con un empresario keniano llamado Juma para estafar a un empresario catarí por $1,1 millones. La víctima pretendía crear una nueva escuela en el estado del Golfo y necesitaba un préstamo de $15 millones para dar vida al proyecto. Como su banco local no podía aportar la cantidad total requerida, la víctima contrató los servicios de un asesor financiero que, sin pretenderlo, buscó en Google préstamos de $1 millón y, por desgracia, aterrizó en el sitio web fraudulento de Juma. Amparándose en sus identidades falsas, Hush Puppy y Juma lograron convencer al empresario de que podrían conseguirle el préstamo a cambio de una comisión, que no dejaba de cambiar. Cada vez que la víctima planteaba su preocupación porque el préstamo no se materializara, Hush Puppy y Juma inventaban más excusas que finalmente les llevaban a exigirle más dinero. Entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, el dúo junto a sus socios de Nigeria y Estados Unidos lograron estafar a la víctima más de $1 millón. Finalmente, a la víctima comenzó a acabársele la paciencia, y fue entonces cuando Hush Puppy y Juma urdieron un plan para sacarle una última suma global. Contrataron a un nigeriano, Vincent Chibuzo, para que diseñara un sitio web falso de Wells Fargo con una línea directa automatizada. Cuando el empresario llamó a la línea directa, le confirmaron que le habían ingresado en su cuenta los $15 millones. Sin embargo, su alegría se tornó rápidamente entristecida cuando le informaron de que tendría que pagar una retención fiscal de $575,000 antes de poder acceder a los fondos. Entre idas y venidas, Chibuzo se enteró de la enorme suma de dinero que se había exigido a la víctima y pensó que merecía una compensación mayor por sus esfuerzos. Al final, empezó a pedir más dinero, y cuando Hush Puppy dejó claro que no recibiría ningún pago extra por sus servicios, Chibuzo se puso en contacto con la víctima y denunció la estafa. En este punto, la historia da un giro muy enfermizo, que dejó atónitos a muchos cuando saltó a los titulares tras la detención de Hush Puppy. Enfadado por el sabotaje de la estafa por parte de Chibuzo, Hush Puppy llamó a un amigo de la policía nigeriana, Abba Kyari, para denunciar el asunto. Es normal que uno se pregunte por qué un estafador llama a un agente de policía para informarle del fracaso de una estafa en la que está implicado. De hecho, lo más intrigante de este punto de la historia de Hush Puppy es que Kyari no era un policía cualquiera. Era subcomisario de policía y uno de los agentes más condecorados de Nigeria. Sus hazañas en acto de servicio le valieron el apodo de superpolicía y un brillante ejemplo para un cuerpo de policía muy denostado. Sin embargo, los detalles de la interacción de Hush Puppy con Kyari revelan que el condecorado superpolicía llevaba mucho tiempo cenando con el diablo. En uno de sus mensajes de texto a Kyari, el estafador de Internet decía: «Quiero que reciba la paliza de su vida». El siguiente mensaje de Hush Puppy revela claramente su intención de callar a Chibuzo para siempre. Le dice a Kyari: «Quiero gastar dinero para enviar a este chico a la cárcel, que pase mucho tiempo». Kyari no duda en acceder a la petición de Hush Puppy y responde rápidamente con los datos de una cuenta bancaria nigeriana. Una vez que Hush transfirió el dinero a la cuenta, Kyari detuvo falsamente a Chibuzo y procedió a enviar fotos del intermediario entre rejas a su amigo criminal.
Siguiendo las instrucciones de Hush Puppy, Chibuzo fue recluido en una celda de una prisión nigeriana durante más de un mes y sometido a las condiciones más duras. Sin que Hush Puppy y Kiari lo supieran, esto marcó el comienzo de sus problemas, pues el FBI ya había iniciado una investigación que acabaría exponiendo sus atrocidades al mundo. La influencia de Hush Puppy. Como muchos defraudadores, la mayor perdición de Hush Puppy fue su afán por alardear de su riqueza mala vida. Era un comportamiento muy curioso, porque como blanqueador de dinero, su principal cometido era encubrir delitos financieros. Así que, por un lado, Abbas hacía desaparecer las enormes sumas de dinero obtenidas de sus estafas Beck, pero una vez que volvía a las redes sociales como Hush Puppy, alardeaba de la riqueza con temerario abandono, y de ese modo se ponía en evidencia. Por desgracia, su obsesión por los me gusta en Instagram y la necesidad de buscar constantemente la validación de sus seguidores le impidieron ver los peligros inherentes a la sobreexposición en las redes sociales, dada su línea de trabajo. Hush Puppy vivía para el gramo y cuanto más posteaba sobre su estilo de vida súper rico, más seguidores acumulaba en Instagram. Se trata de un fenómeno humano normal, ya que la gente tiende a gravitar hacia quienes cree que tienen éxito o, como en el caso de Hush Puppy, viven un sueño. Para muchos jóvenes de todo el mundo, Hush Puppy era la imagen del éxito y encarnaba la esquiva vida perfecta. Cuando no estaba asistiendo a eventos de alto nivel en Dubái, se pavoneaba como uno de los invitados de honor en la Fórmula 1. El pobre chico de las calles de Lagos se codeaba con algunas de las personas más ricas del mundo y estaba empeñado en que todo el mundo le viera hacerlo. Sin darse cuenta, atrajo mucha atención sobre sí mismo y el FBI no tardó en darse cuenta de su extravagante estilo de vida. Escondidos entre los 2,8 millones de seguidores de Hush Puppy, había agentes del FBI decididos a reunir suficiente información sobre él para llevarlo ante la justicia. Aunque el FBI sospechaba que la riqueza de Hush Puppy procedía de un negocio ilegal, tenía muy poca información para actuar y ni siquiera conocía su verdadera identidad. Sin embargo, la situación cambió cuando Hush Puppy celebró su 37 cumpleaños y organizó una lujosa fiesta que reunió a los altos y poderosos de Dubái. Más tarde publicó una tarta de cumpleaños que le había regalado Gucci, lo que dio a los detectives una idea de su verdadero nombre y fecha de nacimiento. Armados con esta información, los agentes del FBI pudieron relacionarlo con una solicitud de visado que no solo revelaba su verdadera identidad, sino que también les daba una idea más clara de sus finanzas. Llegados a este punto, el FBI estaba seguro de que Hush Puppy era un gran blanqueador de dinero y lo puso inmediatamente bajo vigilancia, a la espera de obtener información más concreta para proceder a su detención. Por suerte para ellos, la exitosa estafa Beck de Hush Puppy al bufete de abogados de Nueva York en octubre de 2019 proporcionó el momento que el FBI había estado esperando. Una vez que el asistente legal transfirió los $992,000 a una cuenta de Chase Bank, Abbas trabajó rápidamente para blanquear el dinero, pagando $396,000 en una cuenta canadiense antes de ponerse en contacto con Al-Umari para confirmar la recepción de los fondos, lo que hizo. En ese momento, Al-Umari acababa de aterrizar en un aeropuerto y le dijo a Hush Puppy que le enviaría una captura de pantalla de la transacción en cuanto consiguiera señal suficiente en su teléfono. Momentos después, Al-Umari cayó directamente en una emboscada tendida por agentes del FBI dentro del aeropuerto y fue detenido. Al día siguiente, otro amigo y presunto socio de Hush Puppy, Momfa, fue detenido en un aeropuerto nigeriano acusado de fraude y blanqueo de dinero. A pesar de la doble detención de dos personas estrechamente vinculadas a él, Hush Puppy siguió siendo tan ruidoso como siempre en Instagram. Aparte de cambiar su biografía de billionaire Gucci Master a Real Estate Developer, Hush Puppy no tomó ninguna otra medida para parecer más legítimo. Siguió publicando fotos de sus bolsos de diseño y de su costosa colección de coches. A principios de ese mes, ofreció a un locutor de radio nigeriano una visita guiada por su casa, donde mostró su colección de ropa de diseño, Rolls Royce, Ferraris y sus gustos caros. Al hablar de su riqueza, Hush Puppy afirmó que era fruto de un trabajo duro y legítimo. Mi corazón es puro. Duermo bien por las noches. Cuando me pasa algo bueno, sé que es porque he hecho el bien, no porque alguien me haya prometido dinero por el que no he trabajado o dinero que no merezco. Si supiera que sus palabras volverían a atormentarle apenas unos meses después. Como Al-Umari estaba ahora bajo custodia del FBI, tenían pleno acceso a su teléfono, que contenía una montaña de pruebas incriminatorias contra Hush Puppy.
Inmediatamente empezaron a trabajar con las autoridades de los EAU para acelerar su detención. El 8 de junio de 2020, un equipo SWAT de Dubái irrumpió en el apartamento de Hush Puppi mientras dormía. Lo puso bajo arresto y se apoderó de sus propiedades, incluidos $40 millones en efectivo, 13 coches de lujo, valorados en $7 millones, 47 teléfonos inteligentes, 21 ordenadores portátiles y las direcciones de correo electrónico de 2 millones de víctimas potenciales. Más tarde, las autoridades de Dubái desataron el frenesí en las redes sociales al publicar una dramática película de la detención que titularon Operación Fox Hunt 2. Menos de 48 horas después, Hush Puppi fue trasladado en avión a Chicago, donde fue juzgado por varios delitos cibernéticos que ascendían a más de $24 millones. Tras declararse culpable de sus delitos, Abbas fue condenado a más de 11 años de prisión el 8 de noviembre de 2022. Si bien la detención y condena de Hush Puppi puso fin a sus actividades ilegales, las revelaciones que siguieron a las investigaciones del FBI sacaron a la luz una vez más la complicidad de las fuerzas del orden nigerianas en la guerra contra los ciberdelitos. El intercambio de Hush Puppi con Abba Kyari puso de manifiesto la influencia prepotente que los estafadores de Internet de éxito como él ejercían sobre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Nigeria. Aunque estos organismos posaban como si quisieran acabar con la amenaza de la ciberdelincuencia, entre bastidores eran herramientas a disposición de estos delincuentes para llevar a cabo todo tipo de actos nefastos a cambio de un precio. Las fuerzas del orden, como la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, y sobre todo la Brigada Especial Antirrobo, habían convertido la lucha contra los estafadores de Internet en una empresa lucrativa. Los que no tenían acceso a los grandes Yahoo Boys simplemente salían a la calle en una misión de captura y liberación, en la que recogían a cualquier grupo de jóvenes y les obligaban a desprenderse de enormes sumas de dinero mediante amenazas o chantaje. Ningún joven nigeriano se libró de la notoriedad de los agentes del SARS, ya que muchos fueron recogidos y acosados simplemente por poseer un teléfono inteligente o un ordenador portátil. En varias ocasiones, los agentes del SARS torturaron a sus víctimas en un intento de extorsionarlas. La situación llegó al punto de ebullición en 2020, cuando los jóvenes nigerianos se alzaron contra la brutalidad policial en una protesta generalizada que paralizó el país durante varias semanas. El hashtag #EndSARS fue tendencia en todo el mundo durante semanas, cuando los jóvenes salieron a las calles para dar a conocer sus sentimientos al gobierno. Aunque finalmente se disolvió el SARS, las protestas se cobraron muchas vidas y aumentaron el nivel de desconfianza de los jóvenes en la clase política. En una entrevista, el Dr. Adedeshi Oyenuga, experto en ciberdelincuencia de la Universidad Estatal de Lagos, arrojó más luz sobre la continua influencia de Hush Puppi entre un sector de la juventud nigeriana. Dijo: «Estamos en un país en el que muchos jóvenes están sufriendo. Ven a otro joven que antes era como ellos llegar a ser tan grande». Y continuó: «He visto a padres que han llevado a sus hijos a aprender a ser Yahoo Boys». Dado que sigue habiendo una gran disparidad entre la clase política y el pueblo, muchos de los jóvenes del país más poblado de África siguen viendo en la ciberdelincuencia la única forma de salir de la agobiante pobreza y el desempleo. En este sentido, Hush Puppi sigue siendo un héroe para muchos de los Yahoo Boys del país, que aspiran a alcanzar las cotas que él alcanzó, independientemente de lo mal que les vaya en la vida. Para ver más contenidos como este, haz clic en los vídeos que aparecen ahora en tu pantalla.